La historia de amor llena de desafíos entre Lee Tae-nu y Truong continúa cautivando a los espectadores con un viaje lleno de tensión y sorpresas. En el episodio de hoy se ha descubierto una pista importante relacionada con Truong, lo que hace que todos los que siguen la historia no puedan apartar la mirada de la pantalla. ¿Será capaz Tae-nu de encontrar a Truong, a quien no ha podido contactar desde hace mucho tiempo, o todo se volverá más confuso que nunca? El desarrollo de la trama se vuelve cada vez más intrigante con cada giro, presentando un nuevo reto para el amor de Tae-nu y Truong. Las preocupaciones y los eventos que rodean cada paso de los personajes mantienen a los espectadores pegados a la pantalla, siempre esperando la respuesta a la pregunta. Podrán encontrarse en un mundo lleno de tormentas. Esta historia promete aún más misterios por resolver, y los espectadores solo pueden esperar ansiosos los próximos giros de la trama. Entonces, ¿será que Tae-nu logrará superar estas dificultades para reencontrarse con Truong? ¿O todo terminará en un desenlace oscuro e inesperado? No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir los próximos detalles de esta apasionante historia de amor. Después de la feroz tormenta, la aldea donde vivía Tae-nu parecía un paisaje desolado, destruido. Las casas derrumbadas, las aguas inundando todo a su paso, y el paisaje ya no mostraba señales de la paz que había antes. Pero en medio de todo esto, en el corazón de Tae-nu, el dolor era aún más grande que la tormenta misma. Los recuerdos de Truong seguían vivos en ella, y no podía dejar de esperar encontrarlo sin importar cuán oscura fuera la situación. Desde que pasó la tormenta, había caminado por todas las calles preguntando a los habitantes, pero solo recibía respuestas vacías con cabezas que se movían en silencio. Esas respuestas se clavaban en su corazón como cuchillos fríos, haciéndola sentir el dolor cada vez que la esperanza se desmoronaba. Sin nada más que una determinación ardiente en su corazón, Tae-nu decidió no rendirse. Había recorrido calles desiertas, casas golpeadas por la tormenta, pero no encontraba rastros de Truong. Ya no tenía fuerzas para llorar, solo quedaba una débil esperanza de que él apareciera, de que alguien pudiera ayudarla a encontrarlo. Pero cuando todas las puertas parecían cerrarse, sabía que tenía que buscar otro camino, aunque su esperanza se volviera cada vez más frágil. Entonces Tae-nu entró en una pequeña tienda de fotocopias al lado de la calle, donde todo parecía estar en silencio. La tienda no era grande, pero la luz tenue del neón brillaba como un pequeño punto de esperanza en la oscuridad. Ella no dijo una palabra, solo puso una foto antigua de Truong sobre la mesa junto con un pedazo de papel con su número de teléfono. Las lágrimas no completamente secas aún brillaban en sus ojos, pero no se permitió rendirse. Le pidió al dueño de la tienda que pusiera esa foto en lugares concurridos, esperando que alguien reconociera a Truong y la llamara. Esa pequeña esperanza era como una vela temblorosa en la vasta oscuridad. El mundo fuera seguía su curso, pero en el corazón de Tae-nu solo existía Truong. Se preguntaba si entre las miles de personas que pasaban alguien aún recordaría a él. Alguien vería la foto y sabría dónde estaba él. Cada minuto que pasaba parecía un nuevo desafío, una ola emocional imposible de disipar. La sensación de decepción llegaba a arrollarla, pero en ese momento entendió que no importaba lo que pasara, no podía rendirse. El viento afuera seguía soplando con fuerza, como si quisiera desgarrar las débiles esperanzas de Tae-nu. Pero al salir de la tienda de fotocopias, ella seguía caminando con determinación. Su corazón había sido profundamente herido, pero nada podría detenerla en su búsqueda de Truong. El cansancio hacía que sus pasos se volvieran pesados, pero en sus ojos aún brillaba una chispa de esperanza que no se podía apagar. La historia de Tae-nu aún no ha terminado. Ella sigue buscando con cada paso más y más fragmentos de esperanza rota, pero también sabe que algún día esas esperanzas serán recompensadas. En un mundo lleno de oscuridad e incertidumbre, lo único que queda como luz es su amor y su perseverancia.
La búsqueda de Tron por parte de Tieu-nu no solo es un viaje físico, sino una lucha constante consigo misma con el dolor y con todas las emociones no resueltas. Cuando pasó la tormenta, no solo Tieu-nu, sino también la madre de Tron, continuó buscando sin cesar cada paso que daba. Estaba lleno de preocupación e incertidumbre. Aunque todo a su alrededor estaba devastado, ella no se rindió, persistió en su búsqueda de su hijo. Sabía que Tron podría estar en peligro y lo único que podía hacer era ir a buscarlo, aunque eso significara enfrentarse a innumerables desafíos. Un día, mientras caminaba por una calle solitaria, de repente escuchó conversaciones entre las personas que pasaban. El ambiente estaba cargado de tensión, como si algo importante estuviera sucediendo. No pudo evitar sentir curiosidad y ansiedad, lo que la hizo acercarse. Un grupo de personas se había reunido, y en medio de ellos había una foto. Ella se abrió paso entre la multitud sin poder creer lo que veía. Era Tron, su hijo desaparecido. Y debajo de la foto había un número de teléfono que reconoció de inmediato. Era el número de Tieu-nu. Un nudo se formó en su pecho, la preocupación creció. La sensación de sorpresa y tensión la invadió. Tieu-nu, la chica que conocía a través de historias previas, seguramente también estaría preocupada por Tron. Parecía que todas las emociones se acumulaban al mismo tiempo, la alegría de finalmente tener una pista, pero también el dolor de ver a su hijo tal vez perdido en algún lugar necesitando su ayuda. Ella se quedó quieta mirando la foto de Tron, sintiendo como si reviviera un dolor que ya había experimentado. Pero en ese mismo momento también se dio cuenta de que esta era su única oportunidad de conectarse con Tieu-nu para saber más sobre el estado de Tron. ¿Qué hará Tieu-nu cuando descubra que la madre de Tron también lo está buscando? ¿Podrá ella ayudar a Tieu-nu a traer de vuelta a Tron? En ese ambiente lleno de gente, la tensión se podía sentir en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. El encuentro entre estas dos madres, dos mujeres que compartían el mismo dolor, parecía ser el único rayo de esperanza en medio de toda la incertidumbre y el caos. Su historia apenas comenzaba, pero todo estaba listo para dar un giro lleno de esperanza. Tieu-nu estaba sentada en la habitación en silencio, sus ojos nublados por el cansancio y la preocupación que la habían acompañado durante tantos días. Ya casi había perdido la esperanza, con noches interminables sin dormir y búsquedas sin resultados. Pero de repente, inesperadamente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Se sobresaltó, sus manos temblaban al coger el teléfono sin saber si sería una llamada vacía o una señal que había estado esperando durante tanto tiempo. Al otro lado de la línea había una voz fría, misteriosa, sin claridad ni emoción. Al escuchar esa voz, Tieu-nu sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si una sensación de inseguridad inexplicable se levantara en su pecho. El hombre le dijo que había visto a un hombre muy parecido a Tron, a quien había estado buscando durante tanto tiempo en una intersección concurrida. Además, le contó que Tron había perseguido a un ladrón, pero luego de repente desapareció. Habían pasado varios días y nadie sabía dónde estaba. Al escuchar esto, una chispa de esperanza brilló en la oscuridad interminable en la que Tieu-nu había estado atrapada. Tron podría seguir vivo. Tal vez estaba cerca, justo en el lugar que ese hombre había mencionado. El sentimiento de desesperación y miedo que había cargado durante tanto tiempo desapareció de repente, dando paso a algo nuevo: confianza. La confianza de que, aunque todo parecía demasiado tarde, aún podía encontrarlo. Sin perder un segundo, Tieu-nu se levantó rápidamente, tomó su bolso con prisa y salió corriendo de la casa. Todo a su alrededor parecía dar vueltas, pero ella no pensó ni un momento más. Todo parecía haber caído en un torbellino que no podía detenerse. Sus pasos se hicieron más rápidos, más urgentes, cada uno de ellos acercándola a la respuesta que había estado buscando durante tanto tiempo. Las preocupaciones seguían, pero ahora solo quedaba determinación en su corazón. Sintió el frío del aire y la quietud en cada uno de sus suspiros, pero ninguno de esos sentimientos fue suficiente para detenerla. Todo a su alrededor parecía volverse borroso, dejando solo la imagen de la intersección concurrida y el hombre misterioso que le había contado la historia. Cada giro en el camino familiar
parecía un desafío que debía superar. No podía dudar, no podía detenerse, no podía dejar que esta esperanza se apagara. Tiahunaut sentía que corría contra el tiempo. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que si no salía, ahora tal vez nunca más tendría la oportunidad. Los ruidos de los coches, el bullicio de la calle, todo se desvaneció en su mente. Solo tenía un objetivo: encontrar a Trong. No sabía dónde estaba, no sabía si seguía vivo, pero la esperanza en su corazón era más fuerte que nunca. Eso era todo lo que tenía. Siguió caminando sin pensar en los peligros que podría encontrar. Cada paso parecía acercarla más a la verdad, una verdad que podría cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo no podía dejar de preocuparse por lo que podría pasar. Sabía que si no actuaba rápido, todo se perdería para siempre. Pero no tenía miedo porque la esperanza seguía viva en ella. Así, Tiahunaut continuó caminando con el corazón lleno de una nueva fe, aunque no sin la ansiedad y el miedo. No sabía a dónde la llevaría, solo sabía que con un paso más podría tocar la verdad. Y con esa única esperanza siguió adelante. ¿Qué piensas sobre el momento en que la esperanza resplandece en momentos que parecen de desesperación total? Imagina que eres Tiahunaut recibiendo una llamada inesperada, una pista sobre la persona que amas y que está desaparecida. ¿Serías capaz de actuar de inmediato, superar el miedo y continuar buscando aunque nunca sepas con certeza si volverás a ver a esa persona en tu vida? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una decisión importante en la que la única motivación para seguir adelante fuera la esperanza? Y si es así, ¿qué hiciste para mantener la fe en lo que estabas buscando?